¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso de especialización en residencia y supervisión de obras públicas. Eh, Como nosotros sabemos, eh, el proceso de ejecución de una obra requiere la participación de dos elementos importantes que van a ser denominados como dirección técnica. Uno de ellos va a estar encargado de forma directa de todo el proceso de ejecución y ejecución financiera, me refiero, principalmente, es decir, él es el responsable de cómo se realiza el gasto y ese gasto lo va a justificar a través de las diferentes adquisiciones y luego a través de el desarrollo de cada una de las acciones que se van a denominar partidas. Y el otro elemento va a estar encargado del control y la orientación, la guía del primero, ¿ya? El primero se va a denominar en términos generales como residencia y va a tener ese nivel de responsabilidad. Por eso es que cuando una obra no, o es observada, mejor dicho, inmediatamente se convoca y se le solicita aclaraciones, explicaciones al residente, porque él era el responsable. Pero él era el responsable más que de la ejecución, de la construcción, de que el gasto que se ha realizado, que se materializa a través de la adquisición de los insumos, cemento, fierro, etcétera, y que se ejecuta a través del proceso constructivo o el proceso de ingeniería de cada partida, va a ser el residente. Él es el único responsable. No existe otro responsable, ¿ya? Eso también hay que tenerlo bien claro. Y la otra figura va a ser la denominada supervisión, que como ya dijimos, tiene un rol netamente orientador y de control de la residencia. Su rol no es fiscalizar, por si acaso, ¿ya? Como su rol es de orientar y de guiar, básicamente acá haciendo un ejemplo, sucede lo mismo que sucedía con nosotros cuando éramos estudiantes de primaria, ¿no? Cuando culminaba un bimestre, realmente yo he estudiado en esquemas bimestrales, eh, y se iba a dar la entrega de notas, ¿no? Las famosas libretas de notas, se denominaba así. Convocaban al padre de familia a la reunión y ahí le hacían la entrega de la nota y a él era a quien le hacían las observaciones, si habían estas, sobre tu conducta, sobre tu desempeño académico, sobre tu cumplimiento, sobre tu disciplina, sobre tu responsabilidad, etc. Al papá era el que le, o a la mamá era la que le decían todo eso, ¿no? Básicamente cuestionaban su rol como padre, su rol como madre. Estaban diciendo, su hijo es desordenado y a usted ni le interesa, o usted ni siquiera se da por enterar. Su hijo no cumple tareas y usted tampoco ni sabía. Su hijo no hace esto, su hijo es así, su hijo es asá, y lo que están haciendo en la práctica es cuestionar a ese padre, a esa madre, sobre el cumplimiento apropiado de su rol como tal. Y en el caso de la residencia y la supervisión es igualito. A la supervisión la cuestionan y no le cuestionan lo que ha hecho o no ha hecho en la residencia, sino a la supervisión le cuestionan que no haya orientado bien, que no haya controlado bien a la residencia. Ojo, es a la figura, a la residencia, no es a la persona, al residente. ¿Por qué? Porque el supervisor, como vamos a ver en la sesión que corresponda, tiene potestad para solicitar el cambio del residente, no de la residencia, sino del residente, es decir, de la persona que ejecuta las funciones de la residencia. Y esto obviamente lo hace cuando este primero no ha cumplido o no desarrolla sus actividades conforme se le indica o conforme está establecido. ¿Sí? Entonces, estas dos figuras de la residencia y de la supervisión son determinantes, son quienes van a definir siempre la la idoneidad de, en este caso, una obra pública.
No va a existir otro responsable, no va a existir otra persona que pueda compartir esta responsabilidad. Entonces, teniendo en cuenta esas características que acabamos de mencionar, el temario que se ha planteado para el desarrollo de estas capacitaciones a lo largo de estas 3 sesiones, la primera es el día de hoy, eh, va a contemplar en esta primera sesión los aspectos generales de la obra pública, algunas generalidades sobre la normatividad relacionada a la residencia y la supervisión, y luego vamos a hablar algo sobre las modalidades de ejecución de obras públicas, porque estas también van a determinar ciertos matices en algunos de los aspectos que desarrolla la residencia y la supervisión y también sus niveles de responsabilidad. En la siguiente sesión, el próximo sábado, vamos a hablar ya específicamente sobre la residencia, sus funciones y responsabilidades y sus actividades principales, ¿no? Empezando con el famoso estudio de compatibilidad y luego pasando a las actividades propias que tiene que desarrollar, la programación y demás, ¿no? La generación de los reportes denominados como valorización, metrados y valorizaciones y las diferentes actividades que va a estar a su cargo. Y en la sesión número 3 vamos a hablar sobre la supervisión, sus funciones y responsabilidades y también las principales actividades de esta, teniendo en cuenta que estas principales actividades van a ser preferentemente de control. Un aspecto que no se debe de dejar de lado en ningún momento es que la supervisión siempre ejecuta acciones de control en todo momento. Esa es su orientación, esa es, digamos, su razón de vivir, ¿ya? Controlar, controlar, monitorear, controlar, monitorear, controlar, monitorear. ¿A quién? A la residencia. Esa es la figura, no a la persona, nuevamente. ¿Ya? Entonces, este va a ser el contenido del temario que vamos a ver en estas sesiones. Respecto a obras públicas, lo primero que tenemos que tener claro al respecto es que estas van a estar vinculadas siempre a lo que denominamos inversión pública. La inversión pública, además de ser una intervención puntual en el tiempo, es decir, se va a desarrollar en un lapso establecido de tiempo, generalmente para el caso peruano son 3 años máximo, el mínimo es entre 1 año y el tope es entre 3 años, pero obviamente hay excepciones, ¿no? Además de eso, la inversión pública va a ser financiada total o parcialmente con recursos públicos. En términos simples, podríamos decir que ni bien haya intervención de recursos del Estado, se habla de una inversión pública. Esta puede ser mayoritaria, puede ser absoluta o puede ser también minoritaria, pero se va a hablar siempre de inversión pública. El Estado es el que está invirtiendo. Cuando se habla de pública, se habla del Estado dirigido a todos los pobladores. Ahora, en todo proceso de inversión pública, nosotros vamos a encontrar 3 componentes. ¿Ya? Eso también es importante que quede claro. Todo proceso de inversión pública va a tener 3 componentes. El primer componente va a ser la infraestructura. El segundo componente va a ser el equipamiento. Es decir, el conjunto de elementos, instrumentos, maquinarias, equipos, etcétera, vehículos y demás, que va a permitir que el primer elemento, la infraestructura, pueda entrar en operación. Y el tercer elemento va a ser las capacidades. ¿Ya? ¿Las capacidades de quién? De la entidad
la entidad que proviene para la gestión del proyecto y la continuidad del mismo en otros esquemas más. Luego está del operador, quien va a operar ese servicio, y finalmente va a estar de los usuarios. Pero en la capacitación van a estar estos tres elementos. Entonces, en estos cursos que vamos a llevar estas 3 semanas, nos vamos a orientar a la residencia y la supervisión, pero vinculados al primer componente de la inversión pública, es decir, la infraestructura, la obra, ¿ya? Pueden haber expedientes técnicos o pueden haber proyectos que tengan un residente y un supervisor para el componente de infraestructura, es decir, para la obra pública, y sobre ellos esté otro residente, otro supervisor, ¿ya? Que estén a responsabilidad del proyecto de inversión pública. Es decir, un proyecto de inversión pública siempre es mayor que la obra pública propiamente dicha. Esto para que quede claro también que el expediente de una obra pública siempre va a estar incorporado dentro del expediente de un proyecto de inversión pública y son distintos. ¿Ah? El proyecto de inversión pública va a considerar todos los otros aspectos de equipamiento y de capacidades. En el peor de los casos, considerará solamente el de capacidades, porque en algunas oportunidades el equipamiento también se le traslada o se carga a la infraestructura. ¿No? Cuando hablamos de obra pública, estamos hablando de cualquier tipo de infraestructura que va a ser promovida por el Estado. El Estado es quien va a orientar su esfuerzo en generar esa infraestructura y también va a disponer recursos para que dicha infraestructura se pueda ejecutar. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque esa infraestructura tiene que ser usada para brindarle un servicio a la población. Puede ser servicio de salud, será un hospital, la obra pública. Puede ser un servicio educativo, será un colegio, la obra pública. Puede ser, ojo acá, puede ser un proyecto de restauración de servicios ecosistémicos, ¿no? Y uno de los componentes será el vivero. Esa será la infraestructura. Y para ese tipo de infraestructura buscarán un especialista, ¿no? Que sepa cómo construir el vivero, el invernadero, lo que fuese. ¿No? Buscarán un residente y un supervisor para construir eso. Pero el proyecto ecosistémico, de servicios ecosistémicos, además de ellos, tendrá su propio residente, jefe de proyecto, responsable de proyecto, como quieran llamarlo, y también tendrá su propio supervisor, que como se entiende, ellos ven todo el proyecto, incluido el componente de infraestructura de construcción de del vivero, de la construcción del dique de una cocha, de la construcción de muros de encauzamiento para una estrategia de vasos permeables, por ejemplo, para siembra y cosecha de agua. Pero esa obra, esa infraestructura es menor siempre que el expediente técnico del proyecto de inversión. En otras palabras, la obra pública es parte siempre de un proyecto de inversión pública, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que va a ser utilizado, va a ser empleado por la población en conjunto, es decir, puede entrar Eloy, puede entrar Marco, Pedro, Juan, Juanita, Pancracia y demás. Y Eloy puede ser, qué sé yo, moreno, de piel oscura, con cabello ensortijado. Juan puede ser rubio, un ojo azul, el otro verde, de piel clara. Juanita puede ser pelirroja, con pecas en el rostro. Pancracia puede hablar 5 dialectos nativos, tener características anatómicas, faciales típicas de alguna etnia nativa peruana, y ninguno de esos aspectos, ninguno de esos, ni tampoco aspectos económicos,
que él hoy no tenga más que lo que lleva puesto en la vida, que Juanita pueda ser dueña de 5 carros, 20 omnibuses, que Pedro pueda tener 3 colegios, 4 colegios, que Marco pueda ser vendedor de frutas. Ninguna de esas características económicas, tampoco características sociales, menos características ideológicas, va a poder ser impedimento para que ese poblador pueda acceder a esa infraestructura. Entonces, la obra pública tiene que estar generada de tal forma que le pueda brindar servicios a esa amplia variedad de usuarios potenciales. Eso es importante porque hay estructuras que tienen que ser acondicionadas para aspectos particulares de ciertos grupos de ciudadanos, ¿no? Y que sin esa adecuación, esa estructura no podría cumplir la finalidad de su servicio. ¿Quién se va a encargar de esto? Va a ser la residencia con la guía, con la orientación, el control de la supervisión. A la obra pública está relacionada a actividades que van desde la construcción, reconstrucción, demolición, mejoramiento, acondicionamiento, habilitación, adecuación, etcétera, ¿no? Todas ellas relacionadas a esta infraestructura. Una obra pública, por lo tanto, se entiende que tiene una única finalidad, que es la de formar parte de un conjunto de componentes que va a brindar un servicio a la población. Esa es la finalidad de la obra pública. Va a brindarle un servicio a la población, siempre. Para el caso específico peruano, ¿ya? La obra pública se puede implementar, se puede ejecutar a través de 2 modalidades. La primera va a ser la denominada ejecución presupuestal directa y la segunda va a ser la denominada ejecución presupuestal indirecta. Fíjense acá en la denominación, es ejecución presupuestal. No se habla de ejecución de materiales, no se habla de ejecución física, no se habla de ejecución de metas, nada de eso. Se habla de ejecución presupuestal. Es decir, una vez más, como les mencioné al principio, la realización de todos los gastos que permita que el proyecto pueda hacerse realidad. Pero estos gastos se realizan en función al expediente técnico, donde están definidos qué elementos se adquieren, cómo se incorporan, quién los hace, etc. Vamos a ver algo de los aspectos normativos vinculados a la residencia y la supervisión. Como estamos hablando de obra pública, la residencia y la supervisión se van a desarrollar dentro de nuestro esquema de inversión pública, que desde el 2017 se denomina InvierteP y ha tenido una serie de innovaciones, una serie de modificaciones. Actualmente nuestro sistema de inversión, nuestro proceso de inversión comprende 4 fases. La fase de programación multianual de inversiones, la fase de formulación y evaluación, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. De estas 4 fases, la fase 3 de ejecución es en la cual se desarrollan las actividades de la residencia y de la supervisión. En otras palabras, es la fase en la cual se hace la ejecución presupuestal o ejecución financiera del proyecto, ¿ya? En esta fase de ejecución. Ahora, para que la residencia y la supervisión puedan ser parte de la ejecución financiera de una obra pública, tienen que existir ciertos requisitos fundamentales. Aparte de estos, obviamente pueden haber algunos sectoriales, algunos de entes rectores muy particulares que definan o que indiquen algunas características particulares, ¿no? Pero de términos generales, para que una obra pueda ser pública y pueda ser y pueda convocarse, pueda incorporarse a la residencia y la supervisión,
Primero tiene que estar convocada esa obra por una entidad pública y esta convocatoria tiene que estar ligada a un proceso de selección, es decir, debe de existir una comunicación a todos los interesados de que se va a realizar o se va a iniciar la ejecución de gastos de tal o cual obra de inversión pública. Y quien debe de convocar esto es una entidad del Estado. El mismo hecho de que ya una entidad del Estado convoque a la asignación de esta obra implica o da a entender que a ese momento existe disponibilidad de presupuesto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la obra pública pueda ejecutarse de forma continua, sin interrupciones. ¿Ya? Eso es fundamental en los procesos. La otra condición es que debe de existir un expediente técnico de obra aprobado eh, y tiene que estar vigente o válido o emitido ya de forma apropiada la partida presupuestal aprobada. ¿Ya? Ese es el otro aspecto que va a garantizar que haya un proceso de ejecución financiera completo. Y finalmente, toda obra pública tiene que contribuir al cierre de una brecha. En inversión pública vamos a denominar brecha a la cantidad de usuarios que demanda acceso para un servicio. Este es en resumen el marco normativo vinculado a la residencia de la supervisión. Está dada por algunos lineamientos de Invierte P. También está definida por algunas disposiciones, ¿no? La última importante es la resolución de la Dirección Ejecutiva de Contraloría, la resolución 432 del 2023, que es la de ejecución de obras públicas por administración directa, ¿no? Luego está la ley 30225, ley de contrataciones con el Estado, y todas las modificaciones habidas y por haber. Otro aspecto normativo que tenemos que considerar es la directiva de 12 que indica o que da a conocer la pertinencia de incorporación de ciertos profesionales en algunos tipos de proyectos, ¿no? Esto con la finalidad de generarle, pues, condiciones de idoneidad a este, ¿no? En esta normativa, ¿no? Vemos que hay ciertos ámbitos profesionales que preferentemente deberían de vincularse con algunos tipos de obras públicas. Eso no exime de que los otros no puedan hacerlo. Otro aspecto importante que deben de tener en cuenta relacionado a la residencia de supervisión es que se tiene que cumplir algunos elementos antes de generar el requerimiento. Uno de estos documentos importantes es la actualización del estudio de inversión si es que ha pasado un periodo mayor a 3 años. Eh, esta actualización del expediente técnico no debe de comprender más de 30 años. Luego está el verificar que hayas cumplido con toda la información digital. No has cumplido. Eh, y ahí se tiene que verificar si hay correspondencia entre la información física del expediente técnico que se ha entregado, que se ha alcanzado a la a SEACE
Y de no ser así, se procede a la regularización, ¿no? Toda la documentación física que tiene o que retiene la entidad tiene que estar en conocimiento también de la docente. Eh, Otro aspecto importante es que los expedientes técnicos de obra contengan el plan de gestión de riesgos ante desastres naturales y que además este documento esté firmado, esté avalado por profesionales competentes que tengan su registro activo y otros aspectos más. Otro aspecto que deben de verificar siempre antes de incorporarse como agentes de la residencia o la supervisión es que el documento tenga, el expediente tenga el contenido mínimo exigido. ¿Ya? Este expediente técnico para la inversión pública debe de comprender los estudios, debe de comprender que estos documentos forman parte de la documentación principal. Igualmente están los documentos generales, donde vamos a encontrar la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? Y lo otro que se tiene que tener en cuenta es que el expediente técnico de la obra contenga información apropiada de la ingeniería y detalles. Entonces, en estos puntos se debe de verificar que estén todas las diagramaciones, planos, etcétera. Eh, Igualmente que se cumplan con la serie de información que se solicita, ¿ya? Y recuerden que esta información que se solicita es la información que considera Invierte P. Sin embargo, vamos a ver que hay esquemas en los cuales se requiere alguna información mucho más detallada. Otro aspecto que van a tomar siempre en cuenta es el que se haya elegido, que hayan sido elegidos a través de un proceso idóneo y pertinente, ¿no? En términos de tiempo, sobre todo. Porque muchas veces eso es lo que están observando, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos métodos, algunos tipos de proceso de adjudicación y están acompañados también por sus respectivos abogados. Este cuadro es referencial, es el monto de ejecución financiera, ¿no? Donde están considerados en inicio el cumplimiento de plazos, ¿no? Un aspecto que van a tener en cuenta siempre es que se hayan cumplido los plazos y los procedimientos de revisión, etc. Y también tienen que considerar cuándo ha habido interposición de recursos, ¿no? Ahí obviamente, como vean, el plazo de tiempo se extiende algo más. Pero en este punto van a verificarse si es el procedimiento correcto, el procedimiento. Ahora vamos a hablar sobre las dos modalidades de ejecución de obras públicas para el Estado peruano. Eh, Básicamente nosotros vamos a encontrar acá dos tipos de modalidad de ejecución, ¿ya? En la supervisión o en la administración directa, el proceso de ejecución financiera y luego la ejecución física del proyecto va a estar a cargo
de la propia entidad. La entidad pública es la que va a asumir todas estas responsabilidades. Pero para ello, la entidad tiene que describir, tiene que dejar plena constancia de eh, que el monto de inversión estimado, si el gasto lo ejecuta la misma entidad, es igual o menor al monto de dinero que se ejecutaría si la empresa que desarrolla la obra sería un particular, ¿no? Digamos, con el particular, la obra que no consideras impuestos, nada de eso, te cobra 800.000 y con el particular 810.000, por ahí. Quiere decir que es pertinente. En este proceso también hay algunos aspectos que se tiene que tener en cuenta. Eh, que la entidad tiene que tener la capacidad logística, instrumental, de movilidad, de personal, etcétera, que le garantice el proceso de traslado y proceso de retorno. Además de ello, también la entidad tendría que estar comprendida en la ley del Sistema Nacional de Control y de Contraloría y brindar todas las facilidades que se requieran, ¿no? Esa es la administración directa, es decir, cuando la propia entidad, el propio Estado, por decirlo de forma más genérica, realiza el gasto. Luego tenemos la figura de la administración indirecta. Esta es una figura en la cual el responsable de la unidad no ha identificado a nadie y ha determinado que tenga algún tipo de sanción por la cantidad de recurrencias y demás. Si bien es cierto, en esta modalidad la entidad le traslada parte de las respuestas a este contratista, sin embargo, este no puede eximirse de ninguna responsabilidad. Ahora, en cuanto a las formas de ejecución de nuestras partidas, tenemos básicamente dos. La administración, la ejecución a suma alzada y la ejecución a precios unitarios. La ejecución a suma alzada es característica de estructuras o de edificaciones que, eh, que se van a generar en vertical, ¿no? O en horizontal, pero que pueden medirse, pueden determinarse rápidamente los metrados, las cantidades de avance, las dimensiones y que esto permite que se pueda determinar con altísima exactitud el presupuesto del proyecto. En suma alzada engarzan los proyectos donde construyes una posta, un hospital, un centro de acopio, etcétera, ¿no? Eso es suma alzada porque en la pared tú puedes dimensionar con exactitud, ¿no? Mides metro, largo por ancho y tienes el área y luego el volumen de la pared. Lo divides entre el volumen de ladrillo y ya tienes la cantidad de ladrillos que vas a requerir, ¿no? Y eso lo haces porque tú puedes visualizar rápidamente la estructura de la que estás opinando, ¿no? Si, si no fuese así, el caso tiene otra connotación. Y esa es a precios unitarios. Este esquema de ejecución se emplea generalmente para proyectos donde el movimiento de tierras es importante, tan importante que ha determinado que se pueda considerar la necesidad de autorizar o de darle, darle el espacio y asignar los recursos a las nuevas partidas o las variaciones de las partidas. Entonces, por lo general, suma alzada es en todo lo que son edificaciones y precios unitarios donde
el movimiento de tierras es uno de los componentes principales, ¿no? No solamente carreteras, pueden ser trasvases, obras de infraestructura mayor, como pueden ser represas y similares. Ahora, entre la administración directa e indirecta hay algunas diferencias fundamentales que ustedes tienen que conocer. La primera está relacionado al gasto, ¿no? Al presupuesto. En la administración indirecta o por contrata, en lo que es el rubro de gastos con costos indirectos, y exactamente donde dice eh, gastos generales, estos se diferencian de la administración directa, ¿no? En la administración indirecta existen los ítems de impuestos y también... Entonces decía, ¿no? Entonces, a suma alzada generalmente se va a orientar para proyectos donde la estructura se edifica hacia arriba. En cambio, a precios unitarios se va a generar cuando el movimiento de tierras es uno de los componentes más resaltantes. Entonces decía que en una administración indirecta, en el rubro de costos indirectos, vamos a considerar, además de los gastos generales, un valor, un porcentaje para destinar la utilidad y otro para los impuestos. ¿Ya? Un aspecto importante que deben de tener en cuenta es que no puede haber traslado de efectivo de presupuestos de un área a otra área dentro de una entidad pública. ¿Mm? Si va a haber, si se va a dar eso, tiene que haber todo un consentimiento y una aprobación por parte de las autoridades competentes. En cambio, el presupuesto por una administración directa, es decir, cuando la misma entidad lo va a ejecutar, es más reducido, ¿no? Ahí están también los costos directos, pero en el rubro de costos indirectos, los únicos que se consideran ya son los denominados gastos generales. Los otros rubros no se consideran porque ya no competen. El Estado no puede generarse utilidades a partir del propio Estado, ¿no? Y tampoco el Estado puede generar algún tipo de intervención reñida con la transparencia, con la idoneidad, ¿no? Por eso es que no se consideran ya estos rubros de impuestos, utilidad. Otro aspecto característico es, como les decía, que nosotros no podemos trasladar presupuesto del rubro de costos indirectos al rubro de costos directos, ni viceversa. Eso está totalmente prohibido y hay sanción por ello. Otra característica fundamental entre ambas modalidades de ejecución está relacionada a los costos unitarios. En la administración indirecta por contrata, los costos unitarios de mano de obra se determinan a través del costo hora hombre del régimen de construcción civil. Entonces ahí nos remitimos y la hora hombre que se indica es la que se considera en el expediente técnico. En materiales sucede algo parecido, ¿no? Los precios de los insumos, de los bienes que se adquieran, no deben de considerar el rubro de IGB, ¿no? No deben de estar al momento de elaborar el expediente técnico y en la ejecución se tiene que considerar el mismo. En lo que es equipos, igualmente no se va a considerar el IGB y solamente se va a considerar el costo de posesión y el costo de operación. Eso para una administración indirecta o por contrata. Si es una administración directa, es decir, la misma entidad lo va a ejecutar, ahí
en el expediente técnico se debe de haber considerado el pago de la hora hombre de acuerdo a los montos que paga la entidad, ¿ya? Si la entidad paga más que construcción civil, enhorabuena. Si paga menos, bueno, ya no se puede hacer nada. Pero lo que sí va a hacer la entidad o la residencia de la supervisión es que en el momento de control de rendimientos en mano de obra en administración directa, el rendimiento tiene que medirse en el mismo esquema de construcción civil. En otras palabras, a los trabajadores se les tiene que exigir el mismo rendimiento diario por unidad de metrado, etc. No puede haber otra variación. ¿Ya? En materiales se consideran los precios con IGB, el Estado ya paga el IGB de inicio. Luego, en lo que es maquinaria y equipos, va a considerarse el costo de operación con IGB nada más, ¿ya? Es decir, también se considera con el IGB. Acá van a tener además ustedes cuidado con lo siguiente, ¿ya? Muchas veces al momento de determinar estos valores, en la elaboración del expediente técnico, no se ha considerado o se ha considerado de forma inexacta los costos de fletes, ¿no? En el caso de materiales, en el caso de insumos, de algunos equipos también, ¿no? Se tienen que trasladar. En el caso de maquinarias, siempre verifiquen el monto que se ha considerado si este ha contemplado el rubro de movilización, de desmovilización. También verifiquen las condiciones de la contrata, de la incorporación de la maquinaria, es considerando el operador, sin considerar el operador, con combustible, sin combustible, ¿no? Porque esos aspectos, esos montos van a determinar variaciones importantes en muchas oportunidades. En materiales, lo mismo, ¿no? Ya les decía lo del flete. Siempre verifiquen que se haya considerado el monto de flete apropiado. El monto de flete tiene que estar siempre generado para cubrir el traslado hasta la zona de ubicación de la infraestructura, ¿ya? Eventualmente podría considerarse hasta el almacén siempre en cuando la distancia que existe entre el almacén y la zona de intervención no es extensa ni requiere la asignación particular especial de recursos. ¿Ya? Si requiere la asignación especial particular de recursos, ya se tiene que tener en cuenta eso para la adecuación los costos del expediente técnico. En el caso de mano de obra, siempre van a considerar ustedes que los periodos de pago de esta mano de obra, ¿no? Y también van a tener en cuenta si la mano de obra, sobre todo la calificada, tiene que ser trasladada de otra jurisdicción, de otra zona. Por lo general sucede eso, o muchas veces sucede eso, ¿no? Que la mano de obra calificada, especializada, tiene que ser trasladada desde otros puntos. ¿Eso qué significa? Que a esa mano de obra se le va a tener que reconocer algunos gastos adicionales, ¿no? De traslado en primera instancia, también podría ser de estadía o de alojamiento, en algunos casos incluso se llega a considerar variaciones relacionadas a su alimentación, etcétera, ¿no? Entonces tengan en cuenta ello para que al momento de la ejecución no tengan variaciones importantes en el presupuesto, ¿no? Porque de lo contrario, el presupuesto va a quedar desfasado, ¿no? Porque hay unos costos mayores a los que estaban contemplados inicialmente en este tipo de infraestructuras.
Además de ello, tienen que tener en cuenta algunas otras particularidades relacionadas a la distribución del gasto. En proyectos que se van a ejecutar por contrata, la estructura del presupuesto comprende, además de los costos directos, lo que se llaman gastos generales, que por lo general están divididos en gastos generales fijos y gastos generales variables. Dentro de eso ya estaría incorporado lo que es la liquidación, la supervisión, línea de base y demás, dependiendo del tipo y la característica del proyecto. Y de ahí recién a este primer subtotal que vamos a, perdón, y luego se va a estimar un margen de utilidad en función al costo directo. El margen de utilidad va a ser siempre un valor porcentual del costo directo. Puede ser un 5%, 7%, 3 puntos y tantos por ciento, dependiendo, ¿no? Eh, pero lo importante es que además de estos rubros de los costos directos y de la utilidad, se va a calcular un nuevo subtotal a través de la sumatoria de los costos directos más los gastos generales más la utilidad. Y a este subtotal se le va a extraer el 18%, es decir, se va a calcular el IGB. Finalmente, para determinar el presupuesto total de la obra, se va a sumar este subtotal 1 más el IGB que se ha obtenido y se va a obtener recién ahí el presupuesto total de la obra. Ese es el presupuesto con el que se va a ejecutar toda la obra. Pero ojo, eso no quiere decir que ese es el presupuesto que tú vas a trasladar a las diferentes partidas, etcétera, sino que tienes que verificar que cada partida se ejecute con el presupuesto específico que se le ha asignado. En casos muy excepcionales, ¿no?, que no tienen nada que ver con sus capacidades, etcétera, se puede autorizar alguna modificación. En una administración directa, por el contrario, la estructura del presupuesto es algo mucho más sencillo. Y se calcula el subtotal de los costos directos. De otro lado, se ha estimado el total de los gastos generales, fijos y variables. Ahí dentro también está la liquidación, la supervisión. Y se suman estos tres o estos dos rubros, ¿no? Se suman los costos directos más los gastos generales y se obtiene un importe. Ese importe va a ser el presupuesto total de la obra. Es el presupuesto con el cual la dirección técnica va a poder ejecutar o debe de poder ejecutar el 100% de las partidas y en el lapso de tiempo que se le ha indicado. Bien, sería todo de mi parte en esta primera sesión. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay preguntas, entonces nos estaríamos reencontrando en una próxima sesión el día sábado que viene, donde hablaremos ya de forma más específica de de la residencia, sus funciones y las principales actividades, entre ellas la valorización y los metrados. La PPT de la sesión de hoy se las voy a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela para que les facilite mediante los números de WhatsApp o correos electrónicos que estén gestionando con ellos. Muy buenas noches con todos. Permiso.